Bienvenidos familia Gente en la Roca, es un gusto, es un honor, es un privilegio poder estar nuevamente aquí con ustedes y en esta oportunidad que tengo quisiera compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón y yo sé que en el corazón de algunos de ustedes y ahorita vamos a entender por qué. Pero antes de entrar de lleno, quiero recordarles que estamos en un nuevo mes, estamos en el mes de julio, esto significa que estamos en el mes de las misiones. También estamos en el mes donde recordamos la visión de este año, la visión de Gente en la Roca, la visión que cada uno tenemos y cómo afecta dentro de la iglesia. Eso significa también que durante este periodo nuestros grupos están en pausa. Y estos grupos, vaya que este semestre ha sido de gran desafío para algunos. Yo que he estado en algunos grupos he visto cómo la mano de Dios empieza a obrar directamente en las vidas de las personas. También damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo en línea. Qué bueno que estás conectado. Mi nombre es Ricardo Espinosa, también soy parte del equipo pastoral de aquí de Gente en la Roca y hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Muy bien, estamos en el año 2025, palabra del año, el año de la autoridad divina que se basa en el libro de Ageo, específicamente en el capítulo 2. Y estaba estudiando y recordando las palabras y el mensaje que fue compartido a inicios de este año. Y yo recuerdo dos frases, o me resaltaron dos frases que nuestro pastor mencionaba acerca de este año y los retos y las cosas que iban a estar pasando a lo largo de este 2025. Y algo que Natán decía es que lo que Dios hizo antes lo volverá a hacer, pero con mayor gloria. Y no sé si tú puedas dimensionar el impacto que esto puede traer a la vida de las familias, de la iglesia. Veíamos, por ejemplo, la cafetería, que tenemos el nuevo local, que ya estamos haciendo uso de él gracias a las donaciones y a las ofrendas que todos juntos hemos dado y el trabajo de muchos de ustedes. Y si recordaba, la iglesia Gente en la Roca al inicio empezó con una cafetería y era un espacio más pequeño, pero ahora estamos en un local mucho más grande, casi a un nivel profesional, estamos recibiendo capacitaciones y esto es solo un ejemplo de esas cosas que Dios va a hacer. Imagínate qué es lo que Dios va a hacer en tu vida que hizo antes, pero que hará ahora con mayor gloria. No sé si a lo mejor hace muchos años estuviste sirviendo dentro de la iglesia y después te alejaste un rato. Imagínate la nueva gloria que Dios quiere traer en esta área de servicio para tu vida. Y también algo que nos decía es que vienen tiempos donde habrá dudas de lo que hacemos. Y esto es normal, es normal entendiendo el contexto de la palabra del año. Si no tuviste oportunidad de escucharlo, te animo a que visites nuestro canal de YouTube. Todos estos videos están ahí publicados y yo creo que nos ayudará a entender más a profundidad lo que significa la autoridad divina. Durante estos tiempos de dudas, donde no sabemos si realmente estamos haciendo o no lo correcto, hubo algo que está escrito incluso en el libro de Ageo que dice, sé fuerte. Y no de que vayas al gimnasio y te ejercites. Bueno, sí hazlo también, es bueno estar ejercitado. Pero más bien no tanto fuerte en nuestras propias fuerzas, sino poner nuestras fuerzas en las fuerzas del Señor, reconocer que nosotros no podemos. Y otra palabra de ánimo que nos dejó en esta palabra del año es no dudes, ten fe y no temas. Y a lo largo de estos 6 meses o ya medio año que llevamos en este 2025, yo he visto en algunos de ustedes que Dios está entregando mayor autoridad. Yo veo que algunos ya empiezan a salir como de esa zona de confort, como que empiezan a tomar ciertos pasos un poquito más adelante. Y eso no es casualidad, eso no es casualidad. Bien se habló al inicio de este año con la palabra de este año 2025, que va a ser el año donde se va a entregar y se va a delegar más autoridad. Pero algo que yo estaba pensando y que es muy importante es que el nivel de responsabilidad y autoridad que recibimos está directamente enlazado
a nuestro nivel de madurez. Y si recuerda la semana pasada que tuvimos al pastor Carlos hablando, él tocó este tema y cuando yo lo escuchaba hablar sentía un fuego que quemaba dentro de mí de la importancia de la madurez espiritual. Si tienes tu Biblia, acompáñame a Hebreos capítulo 5, versículos del 13 y 14. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Me gusta resaltar esta parte, los que a fuerza de práctica, requieres fuerza, requieres práctica, requieres practicar con mucha fuerza y requieres practicar y practicar y practicar. Eso es como poner en acción. Como les decía, el pastor Carlos hablaba acerca de las 3 etapas de la madurez que se basaba en el capítulo 2, de primera de Juan. Y veíamos estas 3 etapas, ¿no? Que son como los hijitos o que son como los niños y luego los jóvenes y luego están los adultos o los padres espirituales. Y él decía que es necesario que todos pasemos por estas etapas. Cuando estamos en cada una de estas etapas, tenemos que disfrutar, estar en esas etapas. Y lo que él mencionaba es que puede haber peligro si nos estancamos en algunas de estas 3 áreas. Y si lo vemos desde el ámbito espiritual, por ejemplo, él daba un ejemplo de que en su iglesia un señor de más de 70 años recién se había bautizado. Esto significa que sin importar la edad, él era como un hijito o como un niño espiritual. Lo importante es no estancarnos, porque si nos quedamos como niños, pues nunca vamos a poder tener fuerza, energía, nunca vamos a poder solventar nuestros propios problemas. O si nos quedamos en la etapa de jóvenes, simplemente vamos a tener muchísimas experiencias por contar, pero nada de madurez. Recuerda, como les decía al inicio, en la medida de la madurez será la medida de la autoridad que vamos a recibir en este momento. Y es importante hacer esa aclaración, en este momento. Porque Dios puede tener preparado para ti una gran medida de autoridad. Por eso necesitas avanzar, necesitas crecer, necesitas madurar para que el Señor pueda depositar en ti una gran medida de autoridad, porque esto conlleva responsabilidad. Necesitamos esta parte de la madurez para poder recibir esa autoridad. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque si recibimos la autoridad de Dios, tenemos que saber qué hacer con ella. Imagínate que en este momento la recibamos, no vamos a saber qué hacer con ella, y lo que Dios tiene preparado para nosotros como bendición, por falta de nuestra inmadurez, pudiera convertirse en una carga y casi en una maldición. Imagínate que en este momento tú le das las llaves de tu casa a tu hijo menor y le dices, ahora tú te encargas de guiar esta casa. Pues, ¿qué va a decir primero? No, pues mejor primero todos vamos a comer dulces, 0 calabacitas, 0 chayotes, 0 verduras, porque fúchila. Y ahora sí todos vamos a comer helado, papas fritas, hamburguesas y vamos a hacerlo. Y no hay horario de dormir. Escuela, es más, ya ni sé qué es eso. Así va a ser la responsabilidad de un niño. Posiblemente desde la perspectiva de él va a ser, wow, qué padre. Pero él no está viendo el impacto posiblemente o muy posiblemente el negativo que va a tener el guiarse por esas decisiones. Un ejemplo muy claro dentro de la Biblia donde vemos esto pasando así textualmente y es una historia muy larga. Te animo a que puedas estudiar Primera de Samuel y mucho de lo que vamos a hablar este día está basado en Primera de Samuel. Este ejemplo es el rey Saúl. Cuando el pueblo de Israel pedía por un rey, el Señor no estaba muy contento. Decía, yo quiero ser su rey, pero ustedes quieren imitar lo que hacen las otras naciones y me están pidiendo a un rey. Órale, pues ahí les va. Tomen a Saúl como su rey, un señor grande, muy apuesto, y era más alto que todos los que estaban ahí. Imponía, tenía como esa apariencia de ejercer mucha autoridad y de imponer esa autoridad. Pero vemos, si estudiamos a detalle su vida,
Él no era una persona muy madura. Él cuando recibió esa autoridad, como dice en mexicano, se le subió el caldo a los frijoles, o el agua a los frijoles, o los frijoles al agua. No sé, es algo así dice el dicho, ¿no? Que todo se le sube a la cabeza y ahora ya cree que todo lo que tiene es porque él es bien cool y porque él es el más guapo y porque él es el más alto y porque, pues claro, yo iba a ser el rey. Y vemos una serie de acciones y de malas decisiones que toma, que incluso llevan al pueblo de Israel a un estado crítico. O sea, no solo estaba afectándose a él mismo y a su familia, sino que estaba afectando a todo un pueblo. Vemos en 1 Samuel 13, cuando ofrece un sacrificio que no debía. Estaban esperando al profeta Samuel. Samuel tardó en llegar y Saúl se desesperó y dijo, no, yo ya quiero hacer las cosas a mi manera. Empezó a hacer los sacrificios y cuando llega Samuel le dice, no, es que no debiste haber hecho eso. Debiste haber esperado para poder recibir la bendición del Señor. También vemos en 1 Samuel 14 cuando hace un juramento de una manera muy insensata, que dice que nadie va a comer ningún solo pan. Y pues imagínense, estaban todos ahí bien hambrientos, todos estaban bien deseosos de comer y el rey había jurado que si alguien comía, pues iba a morir. Imagínense, pues todos ahí o morían de hambre o morían en manos del rey Saúl. Eso fue muy insensato, eso fue muy inmaduro y fue como un arrebato emocional. Él dejó que sus emociones guiaran muchas de las decisiones que él tomó. Otra de las cosas que el rey Saúl hizo fue cuando no obedeció la orden de destruir a Amalec. Él decidió dejarlos con vida y pues desobedeció directamente esa orden. Eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 15. Si vemos todo lo que hizo Saúl, pues obviamente el Señor dijo, ¿sabes qué? Pues no, y le quitó y le fue arrebatado el reino. Y los que han estudiado la historia del rey David y del rey Saúl, vemos que cuando Dios le quita esa autoridad a Saúl, es cuando ahora unge a David como el próximo rey de Israel. Y si estudiamos la historia, vemos que David fue un hombre conforme al corazón del Señor y que hizo grandes cosas. Y todo el linaje, si estudiamos a fondo el linaje del rey David, sus descendientes, es la línea directa hasta el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Algo que mencionaba también el pastor Carlos que me hizo arder en mi corazón y tal vez este tema que estoy compartiendo puede aplicarse como a liderazgo o a como más así a este grupo de personas de liderazgo. No es así, porque en realidad Dios llama a todos. A ti que estás sentado ahí, a ti que estás viendo esto en línea, Dios tiene un llamado para todos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el Señor camina con aquellos que responden al llamado. A lo largo de los años hemos aprendido esto. El Señor es un caballero. El Señor no obliga a nadie a hacer las cosas. Vemos con sus discípulos, Él los invitaba a que caminaran con Él. Se acercaron varios, tú sígueme. Sí, yo quiero hacer todo, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Lo obligó? No, no lo obligó. El joven decidió, es que como soy muy rico, pues no, me duele dejar todo, y él decidió no seguirlo. Pero todos, sin excepción, tenemos un llamado. Si no respondemos al llamado, posiblemente no vamos a recibir esa bendición que es el llamado del Señor. Dios tiene, por ejemplo, un llamado a todos para la salvación. ¿Cuántos deciden creer en el Señor para salvación? Yo creo que no muchos. Por eso esa es nuestra misión, poder dar a conocer las buenas noticias del Evangelio, dar a conocer que Jesús murió por nosotros y si creemos en Él vamos a poder ser salvos. Pero nuevamente, la decisión de creer en Jesús es una decisión propia que no es obligada, y aquellos que aceptan ese llamado son con los que camina el Señor.
Dios quiere entregarnos su autoridad para que juntos podamos transformar al mundo, para que con esa autoridad podamos hablar a las personas y que éstas puedan ser transformadas, puedan encontrarse cara a cara con el Señor y puedan entregar y rendir sus vidas. Para eso es la autoridad, no es para tener simplemente un puesto, un título, porque de eso no se trata. Y si esa es tu intención, entrégasela al Señor y que Él te revele la verdadera intención o cuál debería de ser la verdadera intención. Ahora, a lo mejor algunos se están preguntando, bueno, pues es que el cuerpo humano, pues en su naturaleza, si comes bien, si haces ejercicio, si descansas, pues vas a ir creciendo naturalmente, ¿no? Los niños de un mes para otro crecen y este mes, no se diga mis hijos, tuvimos que cambiar casi toda su ropa porque crecieron un montón en estos días, están comiendo todavía más y eso es natural. Pero a lo mejor algunos se pudieran preguntar, ¿cómo puedo crecer o cómo puedo yo lograr ese crecimiento espiritual? ¿Cómo puedo dejar de ser un niño para ser un joven y dejar un joven para pasar a ser padre? Y es una excelente pregunta. Y ¿sabes qué? No hay como tal una fórmula mágica que yo te pueda decir, ven cada domingo a la iglesia, conéctate a un grupo, porque muchos pueden ser que lo hagan solo por hacerlo y no con un corazón realmente entregado al Señor, y pues así no va a tener ningún efecto, así no va a tener ningún funcionamiento porque solo vamos a calentar sillas. Una manera que nosotros como iglesia tenemos para ver la madurez y motivar y animar a las personas a que vayan en su madurez y en su crecimiento espiritual es nuestro discipulado. Tenemos estas herramientas donde a nivel de conocimiento podemos entender y conocer más acerca de Dios, pero no solo se queda en conocimiento nuestro discipulado, sino que lo animamos también a llevarlo a la práctica, a ponerlo en acción. Como leíamos al inicio en Hebreos, a los que fuerza de práctica ya conocemos, ahora a fuerza de práctica empezamos a poner en acción todo lo que hemos aprendido en nuestro discipulado, y por eso a todos los que están tomando el discipulado los animamos a que puedan estar conectados a algún servicio, a algún ministerio y puedan estar sirviendo, que también puedan estar asistiendo a los grupos que tenemos entre semana. Este mes están en pausa, pero durante el mes de agosto se van a reabrir nuevamente. Eso, todo esto del discipulado, el asistir los domingos, tener un corazón atento, un corazón abierto a lo que el Señor quiere para nosotros, nos ayuda muchísimo a poder crecer. Conéctate a un grupo, y cuando estés conectado a un grupo no solo asistes, ríndele cuentas al líder de tu grupo, ábrele tu corazón, dile, ¿sabes qué? Estoy batallando con estas áreas, me falta esto, fallo en esto, ayúdame, y oramos juntos y entre todos en el grupo seguimos creciendo, seguimos avanzando. Y puede haber una persona, o varias, o muchas, no lo sé, que dice, ¿sabes qué? Yo he hecho todo eso. Voy en nivel 3, nivel 5 del discipulado. Vengo los domingos con un corazón sencillo con el Señor, con un corazón realmente dispuesto y abierto a recibir del Señor. Es más, hasta asisto a 2 o si se puede a 3 grupos. Y mi líder sabe y le ha abierto todo mi corazón a mi líder de grupo. Pero no he visto que mi autoridad llegue. ¿Sabes qué? Esta parte es donde el Señor ha estado hablando fuertemente. Me ha hablado a mí y más esta semana. Y yo sé que hay varios de ustedes que están en una situación similar. Y quiero pasar a esta parte que puede ser difícil de escuchar, porque puede ser difícil estar en este proceso. Si somos sinceros, si somos honestos, puede ser muy difícil que estemos en esta situación, pero ¿sabes qué? La buena noticia es que estás aquí, que estás escuchando esto, y yo creo que Dios quiere hablarte fuertemente en esa área. Quiero hablar de algo que yo escuché hace ya algunos años también de nuestro pastor, y es la muerte de la promesa. Si tú estás tomando notas el día de hoy, el título de mi tema se llama El camino de la autoridad.
¿Qué es esto de la muerte de la promesa? Vamos por partes. Dios, como decíamos, llama a todos. Tiene un llamado y quiere repartir autoridad a todos. A algunos les da tal vez alguna promesa, algún llamado a nivel personal, de ¿sabes qué? Vas a sanar estas heridas, ¿sabes qué? Este trauma de tu infancia va a ser superado. A algunos les da a nivel matrimonial, ¿sabes qué? Tu matrimonio va a ser restaurado y por causa de la restauración de tu matrimonio vas a impactar a muchas personas. Vas a tener autoridad para hablar de esas situaciones complicadas, para poder, por causa de tu testimonio, transformar otros testimonios. Eso es autoridad. A otros les da a nivel familiar, voy a traer a tus hijos de vuelta. Y lo que tú estás haciendo hoy hará que tus hijos regresen a tu casa y cuando tu familia sea restaurada, vas a impactar a toda tu comunidad. Eso es un llamado. Algo a otros les da a nivel laboral, de ¿sabes qué? Te voy a ascender a un puesto o vas a tener una empresa con tantos empleados y vas a hacer un impacto a tus empleados, vas a tener un impacto a las personas que están en tu equipo. Hay muchas formas y promesas y llamados que Dios hace individualmente. Quiero que estés pensando en esto. La salvación es un ejemplo muy claro de una promesa que Dios tiene para todos, es un llamado que Dios está haciendo a que todos podamos ser salvos. ¿Y qué pasa si no hemos visto el cumplimiento del llamado de Dios en nuestras vidas? No sé si les ha pasado, yo sí he pasado, pues yo creo que al menos un par de veces en mi vida, en esta etapa es que Dios prometió tantas cosas y no lo veo. Y te empiezan a surgir esas dudas, ¿no? Ay, es que a lo mejor me hace falta más fe. Puede ser, cada uno sabe. Pero si tú dices, no, es que de verdad, siendo sincero de corazón, sí he tenido fe. O empieza esa idea de, a lo mejor eso ni viene de Dios, posiblemente ya nomás fue mi idea mía y como que una muy buena intención que tenía yo para servir y alcanzar a las personas. A lo mejor eso ni siquiera eso Dios quiere para mi vida. Y empezamos como de cierta manera a menospreciar un poco ese llamado porque nunca llega, ¿no? A lo mejor lo escuché mal. Ese día como que el pastor se le estaban trabando las palabras y luego el micrófono le falló y la verdad como que ya no alcancé a escucharlo bien. Posiblemente se refería a otra cosa. O a lo mejor no era un sentido literal así muy exacto de lo que Dios me dijo, sino que se refería a algo más que yo lo interpretara de otra forma y tuviera un impacto diferente en mi vida. Todas esas ideas empiezan a venir en esta etapa donde no vemos el cumplimiento del llamado del Señor. ¿Y sabes qué? Es bueno anhelar cosas de Dios. Es bueno anhelar ser parte de algún ministerio. Es que ¿sabes qué? Yo tengo este deseo de recibir a las personas en la entrada. Me encanta verlas, sonreírles, darles un abrazo y mostrarles el amor del Señor. Eso es bueno. Alguien puede decir, yo tengo el anhelo y el deseo de conectarme a la cafetería y servir. Eso es algo muy bueno. Es que, ¿sabes qué? Conozco a una persona que está pasando por una situación muy difícil y me duele. Y yo quiero y anhelo que el Señor tenga un encuentro con él para que sea salvo. Eso es muy bueno también. ¿Sabes qué? Yo siento en mi corazón que en algún momento Dios me va a llamar a liderar un grupo porque siento que quiero liderar un grupo, porque siento que tengo una habilidad para liderar. Eso es algo muy bueno. Y un llamado es una promesa de Dios y existe un principio bíblico para que esto llegue a su cumplimiento. Y este principio bíblico es que si Dios te ha dado un llamado y una promesa, esta tiene que morir. Suena difícil, pero es un principio bíblico y vamos a ver una serie de ejemplos más adelante que van a fundamentar esto que estamos diciendo. Pero no solamente es el llamado o la promesa la que tiene que morir, sino toda la posibilidad, manera o fuente que pueda ser un apoyo en el cumplimiento de tal promesa. Todo eso va a desaparecer completamente.
te vas a quedar sin nada, poniendo casi en duda de, pues ahora sí, mira, ya no tengo nada, ¿cómo le va a hacer? No sé. Y ese punto en el que estamos es el más crucial de nuestro llamado. Porque cuando toda posibilidad o toda manera de poder conseguir eso se vaya, desaparezca, te vas a quedar pensando, ahora ya no hay manera de cómo lograr esto, no hay manera de cómo yo voy a llegar a ser un líder, si ahora ya nadie me sigue, me quedé ya solo, no hay manera de cómo yo voy a poder ser pastor, de cómo voy a ser un maestro, de cómo voy a ser un misionero, si hasta me da pena hablar. No hay manera de cómo yo pueda tener a mi empresa si ahora ya ni dinero tengo. Ya la única persona que tenía de confianza ya se fue a trabajar a otro lugar porque le convenía más. ¿Cómo va a ser posible que logre eso? ¿Cómo es posible que voy a poder salir de las deudas si ahora hasta me acaban de correr de mi trabajo? O sea, la cosa se puso peor. Es eso lo que tiene que morir. Toda la posibilidad, toda la manera o fuente que apoya el cumplimiento de esa promesa va a morir. Tiene que morir. Porque a veces cuando recibimos ese llamado, ¿cuántos de ustedes no tenemos como que luego esa idea de, sí, por aquí Dios me va a hacer? Mira, entonces si Dios quiere que yo salga de las deudas, voy a conseguir un muchísimo mejor trabajo y me van a pagar 8 veces más de lo que estoy ganando, y creemos que es eso. Y encapsulamos a Dios en eso cuando en realidad no funciona así. Y algo que Dios ha estado desafiando mi vida, y yo sé que algunos de ustedes también, si Dios en este momento te pide que entregues lo que más anhelas, ese sueño, ese llamado, que lo entregues. ¿Y a qué me refiero? Que de plano te olvides de eso. Entrégamelo y jamás vuelvas a acordarte que te lo di. ¿Estarías dispuesto a entregarlo? Suena raro, ¿no? Si Dios me lo dio, ¿por qué me va a pedir que se lo entregue? Porque es el proceso de la muerte de la promesa. ¿Y sabes cuál es el ejemplo más claro de esto? Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 2. Es Dios hablando a Abraham. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Los que conocen su Biblia sabrán que Abraham es llamado el padre de las naciones. Dios le está dando esta promesa, este llamado, y está haciendo un pacto y un compromiso con él de que va a ser una nación grande, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos no anhelan algo de eso en su vida? Que nuestro nombre sea grande y que podamos ser bendecidos. Si estudiamos, Abraham tenía aproximadamente 86 años cuando nació su primer hijo, Ismael. Pero aquí hay un truco. Bueno, no hay un truco, más bien es la humanidad siendo humanos, ¿no? Dios le había prometido a Abraham descendencia por medio de su esposa Sara. Y Abraham cayó en algo que muchas veces nosotros caemos. Queremos ayudar a Dios. Dios ya le había dado la promesa a Abraham. Abraham quiso manipular las cosas y su esposa también para poder lograr esa promesa. Entonces llega a su esposa Sara y le dice, oye, pues es que yo soy infértil, yo no puedo tener hijos, pero mira, mi sierva es mía. Entonces, por nuestras tradiciones, los hijos que tengas de ella van a ser como si fueran míos. Entonces, pues ten un hijo con mi sierva. Y Abraham dijo, bueno, pues está bien, ¿no? Tuvo un hijo y nació Ismael. Sin embargo, no era exactamente la promesa que Dios le había dado. Claro que Dios cumplió su palabra. Si estudiamos más la vida de Ismael y todas las naciones que surgieron por causa de Ismael, va a ser un reflejo de que incluso cuando nosotros decidimos manipular las cosas, si Dios ya había hablado, Dios va a cumplir, porque Dios cumple sus promesas. Ahora, después de algunos años, más o menos cuando Abraham tenía cuando tenía 100 años fue cuando nació Isaac. Imagínate a Abraham de 100 años y su esposa infértil.
no podía tener hijos. Esto es un milagro completamente. Y ahora sí, Isaac es el hijo de la promesa por el medio del cual vino el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó después? Dios ya le había dado ese llamado y esa promesa a Abraham. Ya le había dado la bendición de su primer hijo, el que sí era el de la promesa, que era Isaac. Dios se lo pidió en sacrificio a él. Estudia Génesis 22, versículo 2, y vemos que ahí es cuando Dios le dice, ok, toma a tu hijo, entrégamelo a mí en holocausto, en sacrificio. A ver, si Dios le está diciendo, vas a ser padre de muchas naciones, el único hijo con el que sí tiene la promesa se lo está pidiendo. Por eso es esta pregunta que les hacía. Si Dios te está pidiendo tu empresa, si Dios te está pidiendo tu ministerio, si Dios te está pidiendo tu matrimonio, tus hijos, tu familia, pero realmente entregarlo todo, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? En la Biblia nos enseña que Abraham efectivamente lo hizo y fue por medio de Isaac que se cumplió la promesa. Ya después nació Jacob, tuvo 12 hijos, se convirtió en las 12 tribus de Israel y bueno, la historia continúa, ¿no? Y algo curioso que noté en la vida de Abraham es que cuando él murió tenía o tuvo aproximadamente unos 20 descendientes entre hijos y nietos. Imagínate eso, que te mueras y no veas la gran nación, pero que te mueras sabiendo que Dios va a cumplir su promesa, porque Dios es así de fiel. Dios va a cumplir su promesa, estés o no estés, porque Él va a cumplirla. Es un Dios de palabra. Otro ejemplo es la vida de José, o muchos lo conocen de la escuela dominical como José el Soñador. Él fue el segundo al mando en todo Egipto. Solo la persona más poderosa después de José era el mismo Faraón. Estudia Génesis capítulo 27. Vemos al inicio que José tuvo un sueño de que se traducía básicamente en que su familia, sus hermanos, sus papás se arrodillaban delante de él. O sea, en posición de autoridad, de respeto. Y pues sus hermanos lo tomaron a mal y decidieron pues meterlo como una especie de pozo, una letrina, un hoyo en la tierra. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor hay que venderlo como esclavo. O sea, lo iban a dejar morir, pero a uno de sus hermanos como que le remordió la conciencia y dijo, no, no lo maten. Mejor saquemos un billetito y lo vendemos como esclavo. Imagínate, tienes el llamado de ser o de que tu familia misma se arrodille delante de ti, son ellos mismos los que te venden como esclavo. Parece que no tiene sentido. Luego, después de esclavo, se hace como el mozo de llaves, por decirlo así, de un hombre muy importante, de Potifar. Y su esposa lo acusa a José de ser un violador. Lo meten a la cárcel, imagínate. Pasó de un pozo a ser esclavo, a ser acusado de violador, a estar en la cárcel. Todo eso se ve como que es una promesa del Señor, un llamado. Imagínate José cuando lo meten a la cárcel. Habrá pensado en, bueno, ¿cómo le hará Dios para que mi familia se arrodille delante de mí? Porque pues ahorita nadie, estoy en la cárcel. Pero vemos que Dios lo saca de la cárcel de una manera milagrosa cuando interpreta los sueños de unas personas que trabajaban para el rey. Y luego de ahí ellos se acuerdan y los sacan de la cárcel, empieza a tener sabiduría, empieza a interpretar los sueños del faraón, predice la hambruna que se avecinaba a ese territorio y por causa de eso estuvieron preparados para superar la hambruna. Cuando la gente del pueblo de Israel se quedó sin hambre, no tuvo otra opción más que viajar hasta Egipto para pedir que se les vendiera un poco de alimento. Y es ahí donde sale José siendo el segundo al mando, porque toda esta operación de almacenar los alimentos fue propuesta por el mismo José. Llegan sus familiares, se arrodillan delante de él y le suplican, denos de comer. Y es ahí donde se cumple el llamado del Señor en la vida de José. Otro ejemplo, el rey David.
Ya hablábamos al inicio de Saúl, cómo le fue arrebatado su reino por causa de su inmadurez y de tomar decisiones muy emocionales. Empezó a perseguir a David porque David ya había sido ungido para ser el rey de Israel. Y pues Saúl se puso furioso, se puso celoso de que a David le iba mejor y lo empezó a perseguir. Vemos lo que dice 1 Samuel 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Imagínate, el profeta más respetado del pueblo te unge como rey. Dices, no, pues ya la armé. Y la noticia es que no, todo se tuvo que morir. Saúl lo persigue para matarlo constantemente. David tenía que huir porque se refugiaba en algún lugar. Había espías del rey Saúl. Saúl iba con su ejército para tratar de matarlo y David tenía que huir nuevamente para que no lo mataran. Él vivía en pueblos donde tuvo que pasarse por loco para que no lo corriera. Se refugió en una cueva, vivía en una cueva que se llamaba la cueva de Adulam. En una de esos momentos su casa fue quemada, mucho de su pueblo fue saqueado, muchas de las personas, de la poquita gente que estaba con él, sus esposas, sus hijos habían sido secuestrados por los enemigos. Imagínate todas esas circunstancias, imagínate a David en medio de la cueva diciendo, pues se suponía que yo iba a ser el rey y ahora yo estoy luchando para que no me maten, para no morir. Y en medio de este proceso complicado, David escribe un salmo, el Salmo 116, y dice así el versículo 10 y 11. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Imagínate la frustración. Yo creo que a nivel humano es entendible, ¿no? Yo creo que, o sea, si yo me pongo en los zapatos, o bueno, guaraches o sandalias de David, posiblemente pues habría mucha frustración, ¿no? Pero es importante que cuidemos qué es lo que decimos, qué es lo que manifestamos, qué es lo que expresamos cuando estamos en medio de la muerte de la promesa, en medio de entregar este llamado al Señor. Y es algo que me pasó a mí. Esta semana fue bien curioso, que estaba meditando mucho de, Señor, ¿qué quieres hablar a la iglesia? ¿Qué quieres hablarme a mí primeramente para poder compartir con la iglesia? Y ya desde hace algunos meses no estoy muy cómodo en mi trabajo, si soy honesto. Claro, está estable y hago las cosas y así, pero siento que ya es tiempo para mejorar. Y he estado hablando con mi esposa, mi pastor sabe también que estamos como en la búsqueda de un mejor trabajo. Y empecé a aplicar, hice hace unas semanas una entrevista en una empresa pues que la verdad anhelaba entrar porque se veía muy grande, se veían proyectos interesantes, buenas prestaciones. Y yo la verdad, el Señor conoce mi corazón, yo realmente anhelaba entrar a este trabajo. Tuve las primeras entrevistas, creo que me fue bien. Y justo en esta semana, cuando el Señor puso fuertemente en mi corazón, ¿cuál es el proceso o el camino de la autoridad? Estás pasando como la muerte de la promesa. Y cuando el Señor lo puso fuerte en mi corazón, dije, sí, esto es lo que el Señor quiere hablarnos. A las 2 o 3 horas me mandan un correo diciendo que pues no había, que habían decidido no continuar con mi proceso de selección para esta empresa. Y la verdad fue una desilusión. O sea, no es una tragedia porque afortunadamente y gracias al Señor, pues no estoy desempleado, no es como que esté en la mayor necesidad, pero sí este anhelo como de mejorar, de tener un mejor puesto, pues fue difícil, fue una desilusión muy, muy grande, pero en las pruebas y el proceso de muerte, cuando estamos de muerte al llamado, todo este proceso nos ayuda a madurar. Yo me imagino al rey David
¿Cómo hubiera sido su reinado si él no hubiera pasado por todo eso? Yo me imagino a Abraham, cómo habría sido él cuando vio a sus descendientes de haber manipulado las cosas o que las cosas hubieran sido de manera diferente. O cómo hubiera sido la vida de José y el destino del pueblo de Israel si él hubiera manipulado las cosas para él llegar a ser el segundo al mando. No sé, de meterse a la universidad de faraones para estudiar y prepararse. No lo sabemos y nunca lo sabremos. Si observamos bien a detalle cada uno de estos ejemplos, nos vamos a dar cuenta que en cada uno de estos personajes, y hay un montón más que puedo mencionar, por ejemplo, Job lo tenía todo, era muy bendecido y lo perdió todo y Dios le dio la promesa de que le iba a dar, lo iba a duplicar todo. Pero pasó por un sufrimiento, pasó por este proceso, pasó por esto de entregar el llamado al Señor. David, José, Abraham, si los observamos detenidamente nos daremos cuenta que en medio de esas pruebas, en medio de esos momentos tan difíciles, su dependencia con el Señor fue más profunda. Entonces, no sé cómo lo ves tú, si lo ves como algo complicado, algo duro, algo difícil. Yo lo veo como una excelente oportunidad de depender mayormente del Señor. Yo sé que lo que estoy diciendo en palabras se escucha muy fácil, pero en el momento de estar ahí, cuando nadie te ve de rodillas llorando y clamando al Señor, esa es la excelente oportunidad. Yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no busquemos tanto el llamado, sino que busquemos más a aquel que da el llamado, porque muchas veces recibimos algo del Señor y nos clavamos tanto con eso que nos olvidamos del Señor. Es que Dios me prometió una empresa muy grande. Tienes tu empresa tan grande y tan próspera que eso te desvió tu corazón y te olvidas del Señor. Es difícil, pero yo creo que eso es lo que Dios está llamando a este momento. A que a todos aquellos que están pasando por una situación así, podamos aumentar nuestra dependencia al Señor. Y en conclusión, quiero invitar al equipo de oración que pueda pasar, los que están viendo en línea que puedan poner su petición de oración. Cuando Dios te llama a hacer algo, cuando Dios te da un llamado, te tiene que superar. Te tiene que superar, porque lo que Dios da siempre va mucho más allá de tus capacidades, de tus posibilidades. Muchas veces creemos que tenemos un problema de recursos, y por recursos hablo de talentos, tiempo, habilidades, dinero, lo que sea. Creemos que nuestro problema son esos recursos, pero en realidad nuestro problema es de fe. No es que no tengamos los recursos, porque Dios tiene todos los recursos. De Él es el oro, la plata. Él decide dar dones, Él decide dar talentos, Él decide darte tiempo, porque Él es dueño de todo. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. Porque es bien fácil que cuando logramos algo por nuestras propias fuerzas, que se nos suba la cabeza y creamos que porque somos tan buenos es porque estamos aquí. Y la verdad no es así. No temas. A fuerza de práctica, no desistas. Entrégale todo al Señor. Aumenta tu dependencia al Señor. Y si el proceso te duele, llora. Está bien, es normal, es difícil, nos duele. Pero no desistas. Aumenta tu fe en el Señor. Aumenta tu dependencia al Señor. Porque una vez que la promesa muere, es como las semillas. Una semilla tiene que morir dentro de la tierra para que ésta pueda dar fruto. Y a veces el proceso de muerte no nos gusta, pero es necesario que pasemos por esto. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Señor, este día queremos entregarte todo a ti, Señor. Queremos entregarte nuestros llamados, nuestras promesas, Señor. Nuestro anhelo de alguna posición de liderazgo dentro o fuera de la iglesia, Señor.
Lo ponemos delante de ti, Señor. Todo te lo entregamos a ti, Señor. Si es necesario que muera, Señor, con un corazón dispuesto te decimos, Señor, aquí está, Señor. Te lo entregamos, así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Nosotros estamos dispuestos a sacrificar aquello que tú nos has prometido, Señor. Porque no nos queremos, Señor, encerrar en ver solo lo que tú has prometido, Señor, sino verte a ti y tener nuestra dependencia en ti y no en lo que puedes dar, Señor. Fortalece el espíritu, Señor, de aquellos que están pasando por una situación difícil, Señor. Aquellos que están pasando por este proceso de que su llamado parece que está muriendo, Señor. Que ellos puedan tener este entendimiento y esta revelación de quién eres tú, Señor, y lo que esperas de ellos en este proceso, Señor. Y si no hemos sido cuidadosos con lo que hemos dicho, con lo que hemos expresado, con lo que hemos creído de ti, Señor, te pedimos perdón en este momento, Señor. Perdón, Señor, por ver las cosas a través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra frustración, de nuestro estrés, Señor, y no ver las cosas conforme a nuestro espíritu, Señor, conforme a lo que tú quieres que nosotros veamos, Señor. Te entregamos todo a ti, Señor. Tómalo, Señor, y haz con nosotros lo que mejor te parezca, Señor. Queremos decir que sí al llamado que nos has hecho, Señor, a conciencia, Señor, de todo lo que puede venir, Señor. Como nos enseña tu palabra, Señor, que podamos calcular el costo que representa ser tu seguidor, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a seguir avanzando contigo, Señor, a madurar, a crecer, Señor, a recibir ese llamado de autoridad que tú quieres para gente en la roca, para cada una de las personas aquí, Señor, para impactar nuestra ciudad. Te entregamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.